tal? Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Está un poquito distante de la lectura de Abadón el Exterminador. Por aquí estoy de nuevo para continuar la lectura. Aquellos que vayan a seguir el audiolibro, yo mismo voy a volver a escuchar el audiolibro una vez lo haya leído todo. Estuve distante porque se cruzaron metas nuevas, se fueron abriendo caminos. Eh, tópico, Quimera, tópico 1, Quimera viaja al corazón. Es bestseller en Amazon. Gracias a todos los que lo compraron, que disfruten ese viaje. Para mí fue un viaje de conciencia, un viaje del encuentro conmigo mismo. Y en este caso para Jocelyn es el encuentro con la quimera que lo lleva a adentrarse en sus propios conocimientos de todas las cosas, de cualquier cosa que se plantee, tratando de, ¿cómo se puede llamar? Subordinar los referentes literarios, filosóficos, metafísicos, todas estas herramientas que son tan humanas, ¿no? Mm, Aparte de eso, también en este momento están en este momento acomodando ya los filólogos de la editorial Letrama, están acomodando otra saga, una saga romántica también con filosofía, con antropología y con todas estas herramientas que siempre uso de introspección. Esta ya es la aventura de 5 personajes en búsqueda de de dos cosas muy importantes, o en el encuentro de dos cosas muy importantes para la felicidad humana. Eh, la primera es el amor, por eso es romántica, porque el amor es algo que nos mueve, nos motiva y nos alegra la vida. Sin el amor sería muy simple vivir. Y la otra es lograr seguir el propósito de la vocación del corazón. Entonces ahí vamos a encontrar una cineasta que está en su lucha por hacer su película, por ganar sus premios de largometrajes, cortometrajes, eh, tomar excelentes fotografías y bueno, todo ese tema. Vamos a encontrar muchas cosas del cine en esa novela. También está el escritor, que está detrás de la inmortalidad, que es lo que siempre un escritor quiere. Eh, es lo que más motiva el instinto de un escritor, es dejar un legado. Él está en búsqueda, es un muchacho un poco errático, un poco sibarita, es desparpajado, muy inteligente, lee demasiado, lee muchísimo tiene la suerte de relacionarse con gente muy, muy inteligente, de la que siempre está aprendiendo. Y pues también está en búsqueda del amor, se enamora de otro de los personajes que es una modelo, se llama Daniela, está en búsqueda también primero que de poder hacer algo importante, porque cuando comienza el libro ya casi todos los personajes tienen entre 27 a 30 años, son personajes eh, muy jóvenes, pero que ya les toca son jóvenes, pero ya les toca que hacer algo, ¿no? Ya no pueden seguir estando en la casa de sus padres, ya han dejado ese tema, ya están viviendo por su cuenta, ya tienen que, eh, pues, generar sus propios recursos para lograr sus propósitos. Entonces esta modelo pues se le va atravesando, se convierte en actriz de la televisión colombiana. Mm, Otro de los personajes se llama Sara, es un personaje muy místico, un personaje que gusta de las plantas de poder, que además tiene habilidades metafísicas, puede ver espíritus de todos los tipos, buenos y malos. Eh, la búsqueda de este personaje es su propia autorrealización, su propio autoconocimiento. Es, es como es diferente. La meta que ella tiene es, mm, ¿cómo lo podría decir?
es una meta muy espiritual, un poco compleja. Mm, y otro de los personajes, que es la madre de este personaje, pues al parecer ya pareciera tener todo logrado, ya pareciera estar todo muy, muy bien en su vida, la vida la pone a prueba con una enfermedad que le da y tiene que sobrepasar esa enfermedad y tiene que reconocerse vulnerable y aceptarse como un instrumento, ¿no? Como, como un instrumento de la divinidad. Ella viene a enseñar que cuando te dicen los médicos hasta aquí fue, pues no es hasta aquí fue. Es, es una resolución que se debe tomar desde el ser, desde dentro, pues para seguir adelante. Entonces esta obra la están corrigiendo en este momento. Vamos a ver hasta dónde llegamos, qué tanto se va a hacer ahí, qué tanto se va a corregir, qué tanto va a quitarse, agregarse y todas estas cosas. Está en este momento en edición. Bueno, no siendo más y poniéndolos al corriente de las razones por las que no puedo estar leyendo, además, entre otras cositas que hay por ahí, pero de las que pues, bueno, en otro momento les hablaré. Vamos en la página 105 de Abadón el Exterminador de Ernesto Sábato. Y a partir de ese momento va a empezar la lectura. Acaba de verla avanzando en medio del fuego, con su largo pelo negro agitado por las furiosas llamaradas del mirador. Como una delirante antorcha viva, parecía correr hacia él, en demanda de ayuda. Y de pronto él sintió el fuego en su propio cuerpo, sintió cómo crepitaba su carne y cómo se agitaba debajo de su piel el cuerpo de Alejandra. El agudo dolor y la ansiedad lo despertaron. Volvía el vaticinio. Pero no era la Alejandra que melancólicamente imaginaban algunos, ni tampoco la que Bruno creyó intuir a través de su espíritu abúlico y contemplativo, sino la del sueño y la del fuego, la víctima y victimaria de su padre. Y Sabato volvió a preguntarse por qué la reaparición de Alejandra parecía recordarle su deber de escribir, aun contra todas las potencias que se oponían, como si fuera preciso intentar una vez más el desciframiento de esas claves cada día más escondidas, como si de ese frenesí complicado y dudoso dependiera no solo la salvación del alma de aquella muchacha, sino su propia salvación. ¿Pero salvación de qué? Casi gritó en el silencio de su cuarto. Está muy bueno. Pues, como hemos llevado tanto tiempo, a recordarles que estamos hablando de que Alejandra es un personaje de Sábato y del cual, sin embargo, lo llega a ver, ¿no? O sea, él puede ver su propio personaje, hablarle, así en carne y hueso, y sin embargo, está en el libro. O sea, es algo, es algo, si pudiéramos llamarlo de alguna forma peyorativa, no sé si la palabra es peyorativa, pero imprecisa, sí, más bien. Esto sería esquizofrenia. Sin embargo, no lo es. El joven Muzio mantenía, como se dice, religioso silencio. Los grandes sillones de cuero, la espera, la importancia del señor Rubén Pérez Nacid, el temeroso paso de los empleados, producían en él una mezcla de temor, vergüenza y resentimiento, entre expresiones y restos de expresiones del siguiente tipo: sociedad de consumo, capitalismo, chanchos burgueses, cambios de estructuras, etcétera, detrás de las cuales, a través de sus resquicios, le parecía distinguir la cara desagradable, burlonamente inquisitiva de Nacho Izaguirre, ese pequeño burgués contrarrevolucionario, ese putrefacto reaccionario. Trató de apartar la desagradable aparición, mentalmente la aplastó con frases lapidarias. Hay que cambiar las estructuras. Rebelarse contra alguien en particular como Pérez Nacid era como dar limonas en la calle, o la revolución social o nada. Pero la cara de Nacho se recomponía después de cada andanada y, para colmo, cada vez con mayor sarcasmo en su boca.
Hizo un esfuerzo por apartar la aparición, concentrando su mente en las advertencias a los que quieren ser ricos de Benjamin Franklin enmarcadas. Piensa que el tiempo es dinero. Piensa que el crédito es dinero. Si alguien deja seguir en mis manos el dinero que le adeudo, me deja además su interés y todo cuanto puede ganar con él en ese tiempo. Se puede reunir así una suma considerable si un hombre tiene buen crédito y sabe hacer buen uso de él. Piensa que el dinero es fértil y reproductivo. El dinero puede producir dinero. Su descendencia puede producir a su vez más dinero y así sucesivamente. 5 chelines bien invertidos se convierten en 6, estos en 7 y así progresivamente hasta alcanzar las 100 libras. Cuanto más dinero hay, tanto más produce el ser invertido y el provecho aumenta sin cesar. Quien mata a una cerda aniquila toda su descendencia hasta el número 1000. Quien malgasta una moneda de 5 chelines mata todo cuanto pudiera producirse gracias a ella. Columnas enteras de libras esterlinas. Las más significantes acciones que puedan influir sobre el crédito deben ser tenidas en cuenta. El golpe de tu martillo sobre el yunque, oído por tu creador a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, lo deja contento por 6 meses. Pero si te ve en el billar o oye tu voz en la taberna a la hora en que deberías estar trabajando, recordará tu deuda al día siguiente y exigirá el dinero antes de que puedas disponer de él. Lleva cuenta de tus gastos e ingresos. Si te tomas la molestia de parar la atención en estos detalles, descubrirás cómo gastos increíblemente pequeños se convierten en gruesas sumas y verás lo que habrías podido ahorrar y lo que aún puedes ahorrar en el futuro. Quien malgasta a diario un solo penique derrocha 6 libras al año, que a su vez permitirán disponer de 100. El que disipa diariamente su tiempo por valor de un penique pierde, pues el privilegio de usar 100 libras en un año. Interesantes elementos de la entrevista. Edad. Señor Pérez Nacid, 42 años, casado. Hijos, 3, de 15, 12 y 2, respectivamente. El primero, varoncito, Rubén, como su padre. La segunda, Mónica Patricia. La tercera, Claudia Fabiana. Nació inesperadamente cuando la esposa y el señor Pérez Nacid se habían dado ya por satisfechos con el casar. ¿Cómo había comenzado la carrera? Era público y notorio que había comenzado como cadete en la empresa Saniper y se enorgullecía de esos modestos principios. La Argentina tiene, gracias a Dios, esa gran cualidad que permite alcanzar las posiciones más altas por obra de la perseverancia y la fe en su brillante futuro. Como detalle, si se quiere, sugerente, le confesaré, pero desearía que eso permanezca off the record, que el señor Lambruschini lo eligió entre 6 chicos porque le vio algo en la cara que le hizo pensar que haría carrera. Palabras textuales. Luego siempre recordó la fe que el señor Lambruschini depositó en su modesta persona desde el primer momento. ¿Quién iba a decir que un día estaría tan por encima de la posición que entonces ocupaba el señor Lambruschini? Así es, joven Muzio, es la ley de la vida. Había que decir, sin embargo, que el señor Lambruschini constituía un ejemplo de contracción al trabajo y de honestidad que la empresa reconoció en todo su alcance. Es con hombres de su temple y de su calidad de Saniper ha podido llegar a ser lo que es, aunque no perteneciera ya al staff, después de haberse acogido a los beneficios de una bien ganada jubilación, su figura característica y podríamos decir patriarcal en esta casa está siempre presente. Satisfacía recordarlo en ese momento y destacar su abnegación, su honestidad a toda prueba, su espíritu de sacrificio y su amor por esa gran familia que constituye Saniper, hasta el punto que él mismo en persona tuvo que ordenarle faltar a una sola vez. En sus 30 años de servicios interrumpidos para hacerse un indispensable chequeo cuando su salud comenzó a quebrantarse, son esa clase de hombres que hacen la grandeza de la patria. Precisamente en esos días se había hecho presente en el sepelio de su señora madre. Y a pesar de la triste circunstancia, se alegró de verlo tan derecho como en sus mejores tiempos. ¿Qué otras empresas contaban con la actividad directiva del señor Pérez Nasif?
Aparte, naturalmente, de Saniper, presidencia de Inmobiliaria Perenas y vicepresidencia de Publicidad Propar. Grandes responsabilidades, según entendemos, pero que no le impiden desempeñar tareas ajenas al empresariado, pero que redundan en beneficio de la comunidad. ¿No es así? Bueno, no hay que exagerar méritos, porque esas tareas constituyen una obligación para todos y particularmente para los que hemos tenido la suerte de alcanzar posiciones respetables. Es el caso del Club de Leones en la localidad de Lomas hasta 1965. Se pasa luego a preguntar al señor Pérez Nacid si tienen asidero los rumores que corren sobre una gran ampliación de la empresa en otros renglones. Concretamente se habla de una posible integración de Saniper con una empresa de artefactos sanitarios. El señor Pérez Nasif considera que es todavía prematuro hablar de esa perspectiva, pero no puede negar que esa inquietud está dentro de los planes de la empresa para el próximo ejercicio. No, no tiene por qué disculparse, es una pregunta perfectamente legítima y considera que no comete ninguna infidencia esencial al dar esta especie de anticipo. El problema, por adecuado marketing, atendiendo a las difíciles circunstancias porque atraviesa la industria nacional en general y el renglón de los artefactos de baño en particular. Razones múltiples y muy complejas. No es la ocasión para abundar en esa clase de detalles que cuando llegue el momento, no tendrá inconveniente en dar, pero puede adelantar algo. Competencia desmedida e incertidumbre respecto a la política nacional en materia de industria. Él es de las personas que tienen fe en el porvenir de la nación, pero la actual situación política obliga a un compás de espera. Inciden a juicio del señor Pérez Nasif en este panorama desalentador las circunstancias políticas del país, lo que podría calificarse como una incertidumbre sobre la salida institucional. Sin duda alguna, es imprescindible una pronta salida dentro del respeto por las instituciones que tradicionalmente nos han caracterizado. No es el caso de repetir aquí que nuestra idiosincrasia es ajena a toda inspiración foránea, a cualquier intento de embarcar a nuestra nación en ideologías que no coinciden con el temperamento y las tradiciones. Lo que se ha dado en llamar los ideales occidentales y cristianos deben constituir las bases sobre las que se ha de edificar la Argentina del futuro. Precisamente sobre este tema pronunció una conferencia en la filial que nuestro Club de Leones ha apadrinado recientemente en la localidad de Bolón, etcétera. Uy, esa palabra no la conocía. Esa palabra no la conocía. ¿Cuál es que es? Condicen. Condicen, pues. Querido y remoto muchacho, me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy, sino a lo que querría ser, si no estuviera encarnado en esa carroña podrida o a punto de podrirse que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones como esas boyas ancladas en la costa, sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien podría ayudarte, y quizá lo he hecho, con esa mezcla de ideas con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, o se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo. No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco, a veces menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomaríamos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Te desanimas porque no sé quién te dijo no sé qué, pero ese amigo o conocido, qué palabra más falaz, está demasiado cerca para juzgarte, se siente inclinado a pensar que porque comes como él es tú igual, o ya que te niega de alguna manera es superior a vos. Es una tentación comprensible. Si uno come con un hombre que escaló el Himalaya, observando con suficiencia la forma en que toma el cuchillo, uno incurre en la tentación de considerarse su igual o superior, olvidando, tratando de olvidar que lo que está en juego para ese juicio es el Himalaya, no la comida. Tendrás infinidad de veces que perdonar ese género de insolencia.
La verdadera justicia solo la recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión. Cuando aquel resentido de Saint-Beuve afirmó que jamás ese payaso de Stendhal podría ser una obra maestra, Balzac dijo lo contrario. Pero es natural. Balzac había escrito La comedia humana y ese caballero una novelita cuyo nombre no recuerdo. De Brahms se rieron gentes semejantes a Saint-Beuve, mientras que Schumann, el maravilloso Schumann, el desdichadísimo Schumann, afirmó que había surgido un músico del siglo. Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos. Lo hace casi siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad contemporánea que es el extranjero. La gente que está lejos, la que no ve cómo te vestís. Si esto les pasó a Stendhal y a Cervantes, ¿cómo puedes desanimarte por lo que diga un simple conocido que vive al lado de tu casa? Cuando apareció el primer tomo de Proust, después que Gide tirara los manuscritos al canasto, un cierto Henry Guion escribió que ese autor se había encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de arte, el inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos, en un cuadro sucesivo, jamás de conjunto, nunca entero, de la movilidad de los paisajes y las almas. Es decir, ese presuntuoso crítica casi lo que es la esencia del genio prusiano. ¿En qué banco de la justicia universal se pagará a Brahms el dolor que sintió, que inevitablemente hubo de sentir aquella noche en que él mismo tocaba el piano en su primer concierto para piano y orquesta, cuando lo silbaron y le arrojaron basura? No ya Brahms, detrás de una sola y modesta canción de Discepolo. Cuánto dolor hay, cuánta tristeza acumulada, cuánta desolación. Pero tan extraña es la condición humana. No solo los insignificantes y fracasados padecen esos sentimientos bajos. ¿No dictaminó Lope que el Quijote era el peor libro que había leído en su vida? ¿No silenciaba Godea a poetas que eran tan notables como él, mientras elogiaba a otros de tercera categoría, con lo cual ponía por debajo de ellos a espíritus que en el fondo envidiaba? Pero volvamos a tus dudas. Me basta con leer uno de tus cuentos para saber que un día llegarás a ser importante. Pero ¿estás dispuesto a sufrir esos horrores? Me decís que estás perdido, vacilante, que no sabes qué hacer, que yo tengo la obligación de decirte una palabra. Una palabra. Tendría que callarme, lo que podrías interpretar como una atroz indiferencia, o tendría que hablarte durante días, o vivir con vos durante años, y a veces hablar, y a veces callar, o caminar juntos por ahí sin decirnos nada, como cuando se muere alguien que queremos mucho, y cuando comprendemos que las palabras son irrisorias o torpemente ineficaces. Solo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos, te consuela, te ayuda. Solo te es útil. ¡Qué espanto! El padecimiento de los grandes que te ha padecido en ese calvario. Es entonces, es entonces cuando además del talento o del genio necesitarás de otros atributos espirituales. El coraje para decir tu verdad. La tenacidad para seguir adelante. Una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas. Una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles. Una necesidad de afecto y una valentía para estar solo, para reunir la tentación, pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos en un barco como Melville, en una selva como Hemingway, en un pueblito como Faulkner, si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el resentimiento y la infinita soledad, entonces sí, querido B, estás preparado para dar tu testimonio. Pero para colmo, nadie te podrá garantizar lo por venir que en cualquier caso es triste. Si fracasas, porque el fracaso es un triunfo, es una especie de vulgaridad, una suma de malentendido, un manoseo, convirtiéndote en esa asquerosidad que se llama un hombre público.
y con derecho. Un chico como vos mismo eras al comienzo te podrá escupir y también deberás aguantar esa injusticia, agachar el lomo y seguir produciendo tu obra como quien levanta una estatua en un chiquero. Lea a Pavets, haberte vaciado por entero de vos mismo, porque no solo has descargado lo que sabes de vos, sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente, y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos, haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrará en ese punto y advertir que es como si no lo acoge y da calor, un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo día y noche como un muerto, pero sí, oirás de pronto esa palabra, como ahora, donde este Pavesh oye la nuestra, sentirás la anhelada presencia, el esperado signo de un ser que desde otra isla oye tus gritos, alguien que entenderá tus gestos, que será capaz de descifrar tu clave y entonces tendrás fuerzas para seguir adelante. Por un momento no sentirás el gruñido de los cerdos, aunque sea por un fugitivo instante sentirás la eternidad. No sé cuándo, en qué momento de desilusión Brahms hizo sonar esas melancólicas trompas que oímos en el primer movimiento de su primer sinfonía. Quizá no tuvo fe en la respuesta porque tardó 13 años para volver sobre esa obra. Habría perdido la esperanza, habría sido escupido por alguien, habría oído risas a sus espaldas, habría creído advertir equivocadas miradas, pero aquel llamado de las trompas atravesó los tiempos y de pronto vos o yo, abatidos por la pesadumbre, las oímos y comprendemos que, por deber hacia aquel desdichado, tenemos que responder con algún signo que le indique que lo comprendimos. Estoy mal, ahora, mañana o dentro de un tiempo seguiré. Bueno, pausar ahí. Es increíble. Ah, sí, en este momento, en búsqueda de algún lugar silencioso y hay ruido. Bueno, que hayan disfrutado de esta lectura. Continuaremos, seguiremos continuando esta semana con otro ratico de lectura de Aval. Bueno, ¿de qué nos habló? Sin duda nos habló del genio, ¿no? Nos habló de los genios. Los genios eh, son algo raro, pueden llegar a ser algo raro. Pero definitivamente se ve que el genio, antes de mostrarle a todos lo que son, lo que valen, lo que hacen, su arte, pues tienen que tener esa, encararse a sí mismos primero como genios y darse en cuenta de que pues lo son, de que son gente especial, que tienen atributos especiales. Una vez se lo hayan demostrado, pues ya pueden superar todas esas cosas de las que él habla, ¿no? De que no falta el, como decimos en Colombia, en Colombia decimos el pato, y significa esa persona que está muy por debajo del genio, pero que sin embargo anda diciendo cosas de él y no se atreve a hacer lo que el genio hace. Mm, ¿Qué lo motiva al genio? ¿Qué lo motiva? No según lo que yo piense, sino lo que nos enseñó Sábado. Bueno, pues mm, yo creo que el tiempo, según lo que Sábado dice, es el tiempo. Bueno, chao, que estén bien.